Vamos a hablar de crear estructuras y políticas inclusivas para la protección de los derechos de las personas. Vamos a dar la bienvenida por una parte a María Joao Fernández, es vicepresidenta de la Comisión Nacional de Promoción de Derechos y Protección de la Niñez y la Juventud del Gobierno de Portugal. Muy bienvenida, María Joao. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Yolanda de la Fuente es catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén. Buenas tardes, Buenas Yolanda. Tardes. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo antes decía que, y lo adelantaba, porque lo compartían en parte ellas conmigo en uno de los cafés, que íbamos a hablar, y me ha gustado mucho esto, Yolanda, de la adultez del futuro. Claro, hay que fijarse en los niños y en las niñas, pero también hay que fijarse en los derechos que tienen nuestras personas de edad avanzada. Y ahí vamos a hablar. Pero primero, me gustaría que recordásemos el proyecto en el que tú estás trabajando. A ver si conseguimos que se nos escuche bien. Hace 2 meses en Sevilla nos decías, es que hay que escuchar a las personas, pero es que hay que escuchar a los niños y a las niñas para saber lo que necesitan. Igual les escuchamos pouco. Sí, los escuchamos pouco. Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar aqui em Vila Real, que é a minha casa, e naturalmente felicitar a organização, a Regia do Parque e o LABME pela organização de mais um congresso. Naturalmente cumprimentar as minhas queridíssimas colegas de painel. Isto é um exemplo de como o profissional e a inovação consegue produzir amizade. Eu vou tentar falar aqui em português, mas também um bocadinho em espanhol. Vou falar despacio, sí, entonces. Sol e José Luís, muito obrigada. Seguimos juntos. E a todo lado. Sim, há 2 meses, cerca de 2 meses, estivemos em Sevilha e falei de um projeto que é um projeto muito caro da Comissão Nacional, porque é um projeto precisamente que retrata a participação e o direito à participação das crianças. E sim, ouvimos pouco. E o ouvir e tomar em consideração aquilo que dizem, não é? Dar o direito a participarem, não quer dizer que façamos tudo aquilo que as crianças ou os jovens pretendem. Mas temos em consideração para a tomada de decisão. E quando estamos a falar de promoção e proteção dos direitos das crianças, e ainda esta semana celebramos mais um aniversário sobre os direitos humanos, não é? E a Declaração, mas este ano é também muito importante porque faz 100 anos a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E é sui generis, neste momento, estarmos a olhar para a Declaração e para os 100 anos da Declaração e ver que direitos que foram consignados à data, nomeadamente o direito ao socorro das crianças em primeiro lugar. E 100 anos depois temos um mundo em guerra e temos que olhar em primeiro lugar para as crianças. Mas este direito à participação, indo à questão, a Comissão Nacional, enquanto entidade nacional com competência em matéria de infância e juventude, tem um Conselho Nacional Permanente de Crianças e Jovens. Este Conselho foi eleito paritariamente, portanto, é uma representação nacional, está na sua 2ª edição, é um conjunto de 20 crianças e jovens que, na verdade, ajudam a entidade nacional a construir, participam na definição daquilo que vêm a ser as propostas de políticas públicas. Dou como exemplo o Pilar Europeu dos Assuntos Sociais, na Presidência Europeia de Portugal, todos os conselheiros ajudaram a construir o Pilar, o próprio Pilar, e a verdade é que as suas propostas vão incluir as políticas que vão ser apresentadas. E como é que se cria esta dinâmica? E nós hoje ouvimos muito falar aqui de participação, de colaboração, de redes, de parceiros, mas a verdade é que, sem dúvida, mas a verdade é que temos que sair da conceptualização, não é? A conceptualização é muito importante e a informação é muito importante e a linguagem é também muito importante. Eu há pouco partilhava convosco
Hoje já ouvimos aqui muitas vezes a palavra rede. E para nós todos, eu acho que é absolutamente universal o que é que significa rede neste contexto. Mas olhando agora aqui para os colegas do Ministério Público e as crianças, não têm exatamente o mesmo entendimento. E quando perguntámos a uma criança de 7 anos o que era uma rede, imediatamente ele respondeu: um conjunto de buracos. Portanto, é muito importante nós termos uma linguagem harmonizada, falarmos a mesma linguagem e a partir daí é que vamos envolver para a construção. Então, estes jovens, este conselho, que está, portanto, na segunda edição, participou através de uma metodologia. Eu há pouco falava com o Miguel a propósito do projeto dele. Também nós seguimos uma metodologia Design Thinking, ou seja, são as próprias crianças que participam na construção do modelo partindo de uma questão complexa, de um problema, de um reto que vamos a trabalhar. E a partir daí vão criando a solução. De que forma? Em conjunto. Olhando para o problema e criando propostas inovadoras que depois vão testar. Ou seja, esta metodologia compreende todo o processo. O diagnóstico, a análise da questão, do problema, a conceptualização em termos de propostas, a experienciação, não só a ideação, mas como uma incubadora efetiva, projetos piloto que vão testando, e inclusive a monitorização e avaliação. E neste momento estamos em fase de sostenibilidad del proyecto. Nos irás dando más detalles, pero claro, queremos hablar de la infancia, pero no podemos olvidarnos de una parte de la sociedad muy importante que también fue niña o niño. Sí, claro. Antes Yolanda me decía, no nos olvidemos de que las personas de edad avanzada, las personas mayores, también tienen sus derechos y también debemos protegerlas. Yolanda. Efectivamente. Bueno, muchas gracias a José Luis, a Sol, al equipo LADME por esta invitación. Y como decía mi compañera, nosotros ya hemos creado red. Los que no habían entendido lo que era en portugués, decía que le preguntaba a los niños qué era una red y le decía que era un conjunto de algo con agujeros, ¿no? Pues creo que la red que está llevando a cabo LADME pues está dando estos frutos y podéis trabajar juntos. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Aloña, el tema de las personas mayores. Creo que cuando estamos hablando aquí de innovación en generación de derechos, que era nuestra mesa, creo que muchas veces a determinados sectores de población los tratamos de manera infantiloide, por poner paternalista a veces, sí, ¿no? Totalmente. A los niños porque son niños, a los mayores porque son mayores, y al final le aplicamos una pátina de edadismo a la forma de relacionarnos con las personas. Por eso decía María Joao que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer con los niños es escucharlos, pero lo mismo hay que hacerlo con las personas mayores. Hacer una escucha activa, una empatía a la hora de escuchar, saber qué es lo que quieren, no diseñarle una respuesta a las necesidades que nosotros pensamos que pueden tener las personas mayores, sino exactamente qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Hace muchos años, algunos de aquí seguro no habíais nacido, en España las personas mayores tenían como una caja de herramientas de cómo había que tratarlas. Y eso se llamaba el Plan Gerontológico y que era del año 1992. Imaginaros los años que han pasado. Y ahí justamente decía que las personas mayores, cuando tuvieran 65 años más, si iban a los centros de día, tenían que jugar al parchís, jugar al dominó, ir a la peluquería. O sea, que ya le estaban diseñando, como infantilizando la respuesta y no escuchando qué es lo que necesitaban. Sí. Ni tampoco serán los de mañana. Sí, la claro. edad media ahora mismo en España, que España es el país más envejecido de Europa, el primero es Japón, luego va Corea del Sur y luego España, tenemos que la media de edad de población está casi en 86 años para las mujeres y casi en 82 años para los hombres. Quiero que penséis que estamos en un momento que como no seamos capaces de captar la respuesta a las necesidades que tienen las personas mayores, vamos a tener un grupo de población muy grande y muy indefenso. Y eso no lo podemos consentir. Tenemos que empezar a trabajar. La Organización Mundial de la Salud dice que a partir de los 55 años ya es tercera edad.
Yo quiero que me veáis a mí. Yo tengo 54 y espero ponerme mucho tiempo unos zapatos de tacón. No quieran pensar que porque ya vaya a cumplir 55 voy a tener que venir con una zapatilla de deporte. Ojo, el día que me las quiera poner me las pondré. Ya me ha rematado a mí con esto ahora. ¿No te digo yo, Adolfo? Lo que os quiero decir es que muchas veces cuando te cortan un patrón y te quieren llevar a cabo esa atención en función de lo que los demás esperan de ti, pues no te hacen ser libre. Preguntas que os lanzo, podéis intervenir cuando queráis. ¿Por qué se hace eso? Es decir, ¿es económicamente más barato diseñar un plan gerontológico para alcanzar a un colectivo homogéneo sin personalizar? Claro, es más barato, normaliza, estandariza. ¿Qué estamos empezando? Ha dicho Mara cuando ha empezado, ha dicho la intervención centrada en la persona. Todas las políticas ahora es atención centrada en la persona. Porque yo no seré lo mismo que otra persona, que igual que otra de la persona de la misma edad que yo, una que viva en ámbito rural, una que viva en una ciudad, cada uno tendremos unas necesidades y unos deseos diferentes. Pero claro, si tú normalizas la atención, pues al final, ¿qué derecho estás generando? Estamos en un momento de cambio. Nosotros se hablaban de derechos de tercera generación, de cuarta generación. Los derechos de primera y segunda generación han sido siempre derechos individualistas que correspondían a las personas. Sin embargo, los derechos de tercera generación ya son derechos colectivos. Ahí ya todos tenemos que mirarnos y ver qué podemos hacer por la comunidad. Y ahí entra el derecho, como decía ella, el derecho a la participación, con independencia de la edad que tengas. Si tú das respuesta o creas una ciudad y no tienes en cuenta los deseos de los niños, de las personas mayores, de las propias mujeres, pues al final diseñas cosas excluyentes. Y no hay cosa más terrible que marginar a la población dando respuestas sin tener en cuenta su opinión. Por eso es muy importante el tomar opinión a las personas, pero no es decir, como salía a la calle un reportero, oye, ¿tú qué piensas? ¿Usted qué? No. Con esa metodología del design thinking, de ese acompañamiento, como dicen el counseling, ese acompañamiento donde tú le vas aconsejando sobre las distintas soluciones para que ellos, ya con esa información, puedan decidir qué es lo que quieren o lo que no. Es un proceso donde tiene que ir la administración pública, el sector privado, la ciudadanía, trabajando en red y buscando esa solución, pero con información. No es participación. Sí. ¿Ha participado Shelley? Sí, he salido a la calle, he llamado a la puerta y he preguntado. No, oye, le he dicho, esto es las opciones, elige tú qué es lo que tú crees que puede ser beneficioso para ti. Claro, y pensar en soluciones para esas necesidades o esas peticiones o demandas, eso sí que es innovación social. Joao, ¿tú crees que la defensa de los derechos de las personas mayores es igual a una mayor inversión económica y, por otra parte, búsqueda de talento que diseñen, en definitiva, esas soluciones? Acho que tem muito a ver com aquilo que eu considero o princípio de tudo, que é a educação. Porque a educação vai ser determinante na solução disruptiva. Estamos a falar de ciclos. A Yolanda estava a dizer, tratamos em caixas, mas na verdade nós temos também aqui todo um mindset, todo um background cultural, todo um background educacional, social, que nos leva neste sentido. Nós vivemos por ciclos, e são ciclos na nossa vida e são ciclos intergeracionais. E isto vai ditar também a forma como nos comportamos, e desde a infância, porque as crianças crescem pelo exemplo, vão absorver tudo aquilo que é a sua realidade, vão normalizar, vão ter como o normal e o desejável e vão reproduzir. E por aqui vamos. E depois chegamos a este momento, como a Yolanda estava a dizer, e todos nós nos identificamos com esta situação. Vamos recordar-nos dos nossos pais ou avós, quando vão ao médico e têm 80 anos, quem nunca assistiu ao médico, e isto não é nenhuma crítica, é só uma constatação, ao médico ou ao enfermeiro a falar para o filho, a dizer, então e o paizinho? Tem passado bem? Então e a mãezinha o que é que precisa? A mãezinha está ali e o paizinho também. E tem capacidade para dizer como se sente, o que precisa, como ficaria melhor. Portanto, ainda que, e volto a dizer depois, a decisão possa passar por uma coisa diferente, mas é importante. Portanto, respondendo à pergunta, a educação neste processo
neste processo, exatamente, que começa quando nascemos e nos acompanha ao longo da vida. Depois, claro, esta articulação, esta rede não como um conjunto de buracos, e aqui eu acho que é fundamental, as entidades públicas, o governo e as entidades públicas que trabalham e podem, de facto, influenciar as políticas públicas. Acho que as políticas públicas, por si só, podem não ser mais do que um conjunto de intenções, portanto precisamos de uma boa execução. E a boa execução é aquela que vai em cascata até aos locais. Por isso, felicitar também os municípios aqui envolvidos neste processo e nesta candidatura agregada, nesta ação agregada e conjunta, porque depois a execução tem que atender aquilo que são as necessidades concretas, executando as políticas públicas, mas adequadas à realidade em que se inserem. Claro, estamos hablando de la infancia y de las personas de edad avanzada. Hay otros colectivos, colectivos con diversidad funcional, por ejemplo. Y aquí me gustaría también entrar en el tema de la pobreza. He querido buscar los datos, los índices de pobreza, tanto en España como en Portugal. Pobreza infantil en España. 1 de cada 10 niños y niñas y adolescentes. Voy a pedir un micrófono de mano, si es posible, para que me pueda comunicar. Gracias. Y si me cortáis este micro, os lo agradeceré. Gracias, compañeros. En España, 1 de cada 10 niños y niñas y adolescentes carece de lo necesario para una vida digna. Bueno, en concreto hablamos del 11%. Eso es un montón, 11%. Un 4,8% más, por tanto la tendencia es alcista, que 5 años antes, que en el 19. Son niños, diréis, pero ser pobre, por hablar así un poco en plata, ¿qué significa? Bueno, carecen, por ejemplo, de comida o de electricidad. He querido venirme a Portugal y mirar también los datos. El índice, gracias Paco, el índice de riesgo de pobreza entre los menores en Portugal es del 20% frente al 11% de España. Es decir, 1 de cada 5 niños y niñas es pobre. Sí. ¿Qué hacemos con eso? ¿No tenemos solución desde el punto de vista de la innovación social? Sí. Bueno, es que estaba pensando que estaba dando los datos de España y parecía que estábamos, como suele decir finamente, a ver cómo se dice en portugués, atando perros con longaniza, ¿no? Pues no, porque si vemos los datos de Andalucía, sí, los datos de pobreza infantil está casi en el 39%. ¿Cómo se hace eso? Yo muchas veces pienso que nosotros a nivel local podemos buscar soluciones, pero tienen que estar enlazadas con las grandes estrategias internacionales. Pasamos del Objetivo de Desarrollo del Milenio y una de las cosas importantes era el tema de la pobreza hasta el año 2020. Llega el 2020 y sigue habiendo pobreza y se potencia, la pandemia potencia también la pobreza y avanzamos a 2020-2030 y el tema de la pobreza se mantiene. Está muy feo hablar de pobreza y la pobreza está ahí. Y no solamente la pobreza lo estamos viendo en los efectos derivados que tiene la infancia, la obesidad infantil, situaciones de falta de vitaminas, enfermedades que se están viendo que al final son enfermedades que se van arrastrando a lo largo de la vida y nos vamos a encontrar gente joven con problemas de salud, de enfermedades crónicas que ahora mismo pueden tener personas de 70 años y que las puedan tener con cerca de 40. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer, que desde la innovación hay cosas por hacer, pero aquí lo que tiene que haber es una estrategia general a nivel de país, a nivel de comunidad autónoma, donde se pongan encima de la mesa cuáles son los datos reales que están ahí. Está muy feo hablar de pobreza, pero la pobreza existe, por desgracia, y hay otros tipos de pobreza que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que también está ahí, la pobreza digital, que un niño o una niña en su clase le manden a hacer una fotocopia o imprimir en su casa un papel y no tenga internet, no tenga una impresora. ¿Vosotros pensáis cómo se pueden sentir esos menores respecto a sus compañeros y a sus compañeras? Eso también es pobreza. Eso también es pobreza. Y a lo mejor pensamos que no tiene un bocadillo o que se le rompen los zapatos y no se puede comprar otro. Y esas realidades nos rodean diariamente y quizás no nos damos cuenta de cómo podemos buscar esa solución. Y hablaba María Joao el tema de la educación y la formación. Creo que también desde la innovación social debemos trabajar, por lo menos desde la academia, en dotar de capacidad a las personas que van a intervenir, a los futuros profesionales, incluso ayudar a reciclar a los profesionales en ejercicio para que sepan navegar en esas nuevas realidades. Porque la pobreza ahora tiene
distintos rostros, pero sigue estando ahí. Y esas cosas excluyen, no dan una vida normalizada y al final van generando situaciones de riesgo donde te van separando de lo que es la normalidad. Y cuando tú eres adulto puedes gestionarlo, pero cuando eres niño no lo gestionas. Y cuando eres mayor tampoco lo gestionas bien. Tú eres mayor y tienes que pedir una cita médica por una aplicación, una app de un teléfono. Hay muchas personas mayores que no son capaces de hacerlo. Está excluyendo. Son personas válidas, invalidadas por la coyuntura. Y para eso no hay que ser persona con discapacidad. Es que el entorno te está discapacitando y te está haciendo ser diferente. Y yo creo que es el primer paso que tenemos que hacer desde la innovación. Muchas veces no hay que hacer cosas muy grandes, irse a países lejanos. Gestionando las cosas con cabeza y con sentido común, podemos hacer accesibilidad low cost, barata, donde funcione eso, la comunidad, la empatía y las redes. Qué interesante, Yolanda, cuando dices que el entorno a determinados colectivos les está incapacitando. Pienso, por ejemplo, en las ciudades no amigables. ¿Cómo diseñan a veces las ciudades? Sin pensar en todos los colectivos. Y ahora algún político, alguna política me dirá, pero ¿cómo vamos a pensar en todos? Dices, hay que diseñar una estrategia, pero ¿y cómo lo hacen personalizando cada solución? ¿Eso cómo se hace? No se puede tener en cuenta, Sí, se estoy pinchando un poco, no. se puede tener en cuenta a cada ciudadano, cada ciudadana. Hay metodologías que están muy validadas, que se llama, por ejemplo, laboratorios de participación ciudadana. Y se va buscando por zonas y se va seleccionando y se invita a las asociaciones, por ejemplo, personas con discapacidad, representantes de mayores, personas dependientes, a mujeres, asociaciones. Y al final tú, pues como si tú vas a la calle y echas, eso sí, una red y haces un arrastre, pues te lleva de muchos perfiles diferentes. Lo que no es fácil, lo que es más cómodo para los que diseñan es sentarse en la mesa y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo? Venga, por aquí vais la calle y aquí, farolas no pongáis, da igual, que ponla aquí, que aquí es más bonito, al lado de los jardines. Y a lo mejor no poner farolas en la parte de atrás de una plaza, pues genera de que no haya seguridad ciudadana, de cuando pasen las mujeres por allí o las personas mayores pasen muertas de miedo porque no hay la suficiente luz o porque hayan puesto unos árboles muy frondosos y le quiten la visibilidad a la ciudadanía cuando van pasando por esa zona. Entonces, si tú participas y a la gente le dices, esto vamos a hacer, ¿vosotros qué pensáis? La gente participa con esa estrategia, se pone a las pilas, además ella es experta en estrategias de participación ciudadana y sabe perfectamente pues cómo se le acompaña y se le ayuda a participar, pero con datos. Eso te iba a decir, el Big Data aquí se me antoja una herramienta interessantíssima, não? Sim, e a propósito da questão que foi colocada antes, dar se calhar aqui um bocadinho o exemplo daquilo que está a acontecer em termos de infância e juventude em Portugal, porque temos uma ferramenta estratégica, que é a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, e a propósito da pobreza e da taxa assustadora que temos em Portugal, porque estamos em final de mandato da estratégia. Em sede de avaliação, qual vai ser a inversão? Vai ser a criação de um modelo de governança a nível macro, e as políticas públicas têm que ser transversais e generalistas, têm que ser para todos, têm que ser pensadas de forma geral e abstrata, e este novo documento estratégico vai olhar para a criança como o centro. Okay? La crianza como centro. O centro, la exatamente. infancia en el centro del diseño de política. Sí, todo se vai a coordenar. Então vamos ter um novo instrumento que vai alocar e vai avocar tudo quanto é infância e juventude. Ou seja, aquilo que estava até aqui na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. O que for relacionado com crianças vai passar para este novo modelo. O Plano de Ação de Garantia para a Infância. A Garantia para a Infância é uma medida europeia que visou precisamente retirar da pobreza um número enorme de crianças em toda a Europa e também em Portugal. E que também vai ser agregado neste novo documento, instrumento, chamemos assim, estratégico. E depois qual é a ideia? É desta estratégia nacional partirmos para a concretização. E como é que isto se operacionaliza? Para além daquilo que a Yolanda mencionou, a execução
implicará a criação em cada um dos municípios ou em cada um dos concelhos de planos locais para a promoção dos direitos. Então nós temos um modelo de governança definido, temos vários níveis de intervenção que se vão sucedendo, mas concorrendo para o mesmo fim. Ou seja, temos uma definição e uma execução que vai em cascata, mas que depois, afinal, os resultados vão em repuxo porque tudo concorre e temos aqui aquilo que designamos de ciclo virtuoso, porque fazemos a planificação, a execução, a definição e a implementação, vamos monitorizando verdadeiramente, avaliamos, o que permite corrigir y trabajar la sostenibilidad. Vaya, para llegar a la adultez del futuro, ¿no? Sí. Yolanda. Sí, es que te lo he dicho antes en la puerta y es verdad. Yo creo que cuando no se empodera a la infancia, a la juventud, pues al final nos encontramos con adultos que son súper vulnerables socialmente. Esto no va tampoco. Vaya. Sí, ahora sí. Que son vulnerables socialmente, y eso implica, pues verdaderamente, pues un grupo de población, pues fijaros lo que tenemos ahora, los datos tan graves de soledad no deseada. Y la soledad no deseada se une con la vejez, y no es así. La soledad ataca a todas las facetas de la vida. Y en juventud ataca muchísimo, porque a las personas mayores que están en soledad no deseada, muchas veces, pues porque se le han muerto los amigos, porque han perdido la pareja o por lo que sea. Pero el que ya está solo de joven, ¿qué desarrollo de vida le queda? ¿Cuándo va a generar esas nuevas redes, no? Entonces, pues yo creo que estamos ahí en ese momento de cambio. Antes también hemos estado viendo el libro blanco, sí, el libro blanco de la infancia en Portugal, y después de ese proceso de design thinking, de participación de la infancia, pues le estaba comentando a ella los resultados. Es mucho más proactiva la infancia que las propias instituciones. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que implica? Pues que al final la gente, la sociedad, la comunidad, cuando le ponen las pilas y le dan la oportunidad, la gente responde. Y las instituciones son más difíciles, más correosas para poder cambiar y poder generar esos procesos de cambio. Por lo tanto, yo creo que, fijaros, las grandes nuevas estrategias que se están haciendo, por ejemplo, vinculadas con la soledad no deseada, que se hacen en el Ministerio de la Soledad, en Reino Unido, en Japón, pues, ¿dónde ponen el foco? En la comunidad y en la participación de la comunidad. E esta nota é mesmo muito importante. Claro. E estávamos a comentar há pouco, e a Yolanda mencionou o livro branco da participação das crianças. E foram ouvidas, nesta metodologia, quase 1000 crianças. E a verdade é que têm propostas muito concretas e apontam questões muito bem identificadas. A questão é desenvolvermos todos, e temos que entender isto como uma responsabilidade coletiva, não é uma responsabilidade das entidades, não é uma responsabilidade dos outros. Aliás, o último relatório da execução, da implementação, da consagração dos direitos humanos aponta precisamente para o boom dos movimentos sociais, seja espontâneos, seja através de ONGs, por exemplo, mas esta capacidade tem que ser desenvolvida, porque senão também vale de pouco garantir o direito à participação. Nós temos que fazer todos este esforço de inversão, porque efetivamente, quando estamos a falar das crianças, e víamos ali questões como a escola ter um muro, eles sentem um muro entre eles próprios e os professores, e depois não temos o feedback, nem temos o contraponto da parte das instituições. Portanto, a inovação pode precisamente ser aqui o elo que vai juntar estes pontos todos y fortalecer a red. Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Cuántas ideas, no? Sí. Salen. Yo me gustaría, bueno, en 2 segundos, decir que los políticos se van, cambian, van pasando, pero la ciudadanía siempre está. Entonces, lo que seamos capaces como sociedad de empoderar a la ciudadanía va a ser la garantía de una sostenibilidad ciudadana y de un mundo mejor para todos y para Pero todas. empoderar, disculpa Yolanda, también significa reivindicar a la clase política la realización o la ejecución de sus obligaciones. Sí. No sea que de repente hagan dejación de sus obligaciones en la sociedad y nosotros y nosotras saquemos adelante al país. Solo faltaría. No es que lo saquemos adelante, pero que sepan
hasta qué límite pueden pasar o no. Ajá. Cuando la ciudadanía le da igual Sí. o le da igual lo que esté pasando, como lo que ha pasado en España, en Valencia, y no se han hecho más cosas, ni no ha habido una movilización ciudadana, pues entonces no nos podemos quejar. Hay que quejarse, hay que participar y hay que promover. Porque al final, si tú como pequeño estás viendo lo que hacen tus mayores, que te da igual, o no participas o no te mueves, pues es que es muy duro tener que echarte tu tiempo a la ciudadanía, al resto, al bien común, como suele decir. Es muy duro, eso es al final una militancia como ciudadano, como ciudadana. Todo el mundo no está dispuesto a eso, pero también eso se trabaja, como dice ella, se educa y se acompaña. Este cambia. Y se cambia. Y se cambia y se transforman sociedades. Sí. María Yolanda, muchísimas gracias por participar en esta mesa y por ilustrarnos tanto. Un aplauso para ella. Gracias por a favor. vosotros. Obrigada.